Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de mantén tu REPSE activo, recomendaciones y ejemplos prácticos. Bienvenidos. Hola amigos de 100% Fiscal, les agradecemos su presencia en esta plática referente a cómo mantener tu REPSE activo y darles algunas recomendaciones y ejemplos prácticos respecto a nuestra experiencia en este tema que ya lleva 3 años en la situación, 4 años desde que estoy en la planeación de este tema y veremos cómo ha habido consecuencias muy fuertes para los beneficiarios del servicio REPSE, así como acciones que las empresas no llevaron a cabo y no siguen llevando a cabo. Y como vamos a ver ese REPSE, cómo se relaciona con dos informes que presentamos, uno que llamamos ISUP y otro que llamamos ITSOE, y luego la confusión que sigue existiendo hoy, 4 años después, con relación a lo que es el CIROC, ¿no? Entonces vamos a platicar de esos temas. Adelante, por favor, Dulce, bienvenidos todos. Como saben, nuestra plática se fundamenta en el artículo 89, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Oye, Raúl, pero que es un tema laboral, que es un tema de seguridad social, que es un tema de Infonavit, pues en estricto sentido es un tema fiscal. Es un tema fiscal. ¿Por qué? Porque la ausencia del REPSE nos va a dejar sin posibilidades de hacer deducibles o acreditables las actividades que llevamos a cabo. Al momento en que nos dejan sin REPSE, pues no podemos activar nuestras acciones. Vamos a ver una serie de consecuencias que lo vemos todos los días con la entrega de documentos, con la entrega de estaciones y todo el andamiaje que soporta el REPSE. La mayor parte de los elementos son de carácter fiscal. Adelante, por favor. Bueno, pues ya saben amigos, aquí tenemos el material a través de nuestras redes, a través de la página, lo vamos a estar publicando constantemente el material. Si no lo pueden descargar, porque en algunos sistemas puede ser muy pesado, mandan un mensajito y de inmediato se los enviamos. Gracias, adelante, por favor. Bueno, hoy me acompaña el ingeniero y contador Raúl Dávila Martínez, que tiene una gran experiencia ya en estos temas, y lo va a acompañar hoy la licenciada Estefanía Andrea Rivas Salgado en la parte de qué hacemos para la defensa, para recuperar nuestros sistemas REPSE, y también qué hacemos en la parte técnica, ¿no? Ya haremos una plática especialmente dedicada a la parte técnica, pero hoy vamos a tocar algunos aspectos en el sentido. Pero sobre todo, ¿cómo recuperamos nuestros REPSE? Tenemos un caso ahorita, ya lo platicaremos, de dos hermanos que ya tienen un año allá con el problema REPSE, pero el problema es de que no se han cubierto las cuotas o patronales al IMSS, sigue saliendo negativo y vamos a ir viendo por qué la autoridad me puede eliminar mi REPSE y luego cómo quieren que pague si le cogiera las cuentas el instituto, ¿no? Entonces, una serie de problemas. Adelante, por favor. Bueno, quédate al final de la plática. Vamos a regalar dos diagnósticos REPSE. Con mucho gusto, ya les daremos las reglas al final de la plática. Adelante, por favor. Bueno, empecemos amigos. Vamos a platicar qué es el REPSE. Ya dejaré más espacio para que lo platique el contador, el ingeniero Raúl. Pero el REPSE es un sistema que nace en la exposición de motivos, de modificaciones en ley, de cómo se llevó a cabo todo el debate de este registro, pues viene acompañado de una situación de carácter fiscal. Tiene que estar, es hermano del 69B, es hermano de esas actividades ilícitas que llevaban a cabo muchas empresas, en el cual tenían empresas que facturaban, pero que no tenían personal. Acuérdense que uno de los elementos del 69B es que las empresas deben de contar con personal, ¿sí? Con razón de negocio, que debe empezar con infraestructura, con capacidad técnica, con materialidad. Pero uno de los elementos fundamentales que localiza la autoridad es que tenía empresas que carecían de elementos. Pero además, muchas de las empresas que hacían operaciones que llamaban la norma simuladas, era una empresa de prestación de servicios y contrataba a otra igualita de prestación de servicios o una empresa que se dedicara a la venta de algún producto, de algún servicio, la fabricación,
tenían acceso a facturas igualitas y entonces ahí era el primer problema, ¿no? Entonces la autoridad, aunque la norma ya lo señalaba desde 2012, 2014, señalaba en las modificaciones de ley, señalaba que no podías contratar servicios iguales a los que tú prestes. Ahí estaba la primera razón y motivo del cual se llevó a cabo esta reforma. Entonces ahí tenemos muchos elementos que van y complementan, porque todavía mucha gente que tenemos reuniones con ellos, clientes, que nos acordamos con ellos, me preguntan, oye, pero ¿por qué me lo prohíben? Bueno, pues es que ahora sí, dirían en el argot, pues pagan justos por pecadores, ¿no? A lo mejor yo sí necesito que alguien me ayude a tener este servicio porque mi personal es insuficiente, entonces necesito contratar personal idéntico al que necesito, pero dentro de mi razón social, dentro de mi empresa. Y ahí vamos a tener un tema bien interesante. Fíjense que ahí va, a ver, ya Raúl les explicará un poquito más el servicio especializado, ¿sí? Lo que es el servicio especializado y el servicio complementario. Fíjense que interesante en la parte del servicio complementario. Muchas empresas tienen empresas hermanas a un lado que hacen el mismo trabajo o idéntico que el de ellos, pero el hecho no es que hagan el mismo trabajo idéntico, sino que se facturan entre ellas, porque la norma no lo prohíbe en el sentido de que puedas tener servicios iguales. El asunto es que se intercambian facturas con un simple objetivo: bajar la base del impuesto. Entonces la autoridad dice, no, espérate, no puedes contratar y mismos servicios. Y ya hablaremos de servicios complementarios. Y este es el tema súper importante. Bien diferente, ¿sí? Servicios complementarios a servicios iguales. Vamos a platicar también, amigos, de esta cancelación del registro REPS. Hay muchísimas hipótesis y muchísimas formas en la práctica que hemos conocido. Ya les platicaba Raúl, pero hay también otras que no están en la norma y que las hemos visto en la parte práctica, ¿no? Simplemente acciones, por ejemplo, que los trabajadores como tales no están dados de alta o presto el servicio o simplemente carezco del elemento en mi acta constitutiva para prestar un servicio similar. Entonces, la autoridad, y acuérdense que aquí juega juega la autoridad, juega el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es uno de los que nos manda las invitaciones a los clientes, manda el Infonavit, aunque Infonavit ahí cuando te autoriza el permiso, pero te da como una tregua de 4 meses para que tú te regularices, pero no te regularizas y llega y te cancela, ¿no? Y entonces, ¿quién te quita esa tarea? Pues te hace la tarea a través de la Secretaría del Trabajo. Y el otro elemento también fundamental, que muchas empresas no le hacen caso, sobre todo empresas que tienen y lo hemos visto en la práctica, no es que yo lo diga así, hemos visto empresas que tienen superiores a 50 trabajadores en una razón social, la revisión a través de Fonaco. Entonces dice, ¿cómo? Pues sí, pues Fonaco también forma parte del juego, ¿no? Entonces no hay esa situación. Entonces, cuando se carece de todos esos elementos, cuando se carece de toda esa visión general, pues tenemos consecuencias muy fuertes en las empresas, porque acuérdense que el hecho no es tanto que me cancele el REPSE, ya eso pasa a segundo lugar. El hecho es de que los facturas, los FDIs que emití, dejan de ser acreditables y deducibles para efectos fiscales. Entonces tenemos un problema muy serio. ¿Sale? Bueno, luego vamos a platicar, amigos, de medidas de prevención, qué tenemos que hacer, qué les recomendamos, qué es conveniente que realices. Y siempre se los comento, a veces la inversión en un equipo que desde fuera esté observando, el equipo que sea que ustedes tienen la oportunidad de contratar, y que haga un análisis muy serio de qué pasa, si voy bien o voy mal, cuándo debo presentar mis informes. Acuérdense que cada 3 años tenemos que renovarlo y cada 4 meses tenemos que presentar el informe. Entonces, todos esos elementos se le van al contribuyente por el volumen de trabajo, porque nos gana la operación. Y luego, amigos, vamos a hacer una pequeña diferencia, porque eso, y lo señalamos porque nos lo han pedido mucho. Oye, Raúl, es que yo estoy presentando el CIROC. Sí, pero el CIROC es diferente. Es que es obra especializada. No, espérate. Acá estamos hablando de obra de construcción, también obra que no necesariamente de construcción en CIROC, y tenemos las diferencias con REPSE.
Adelante, por favor. Entonces, Raúl, te voy a ir acompañando en la plática y una cosa es súper importante, ¿no, Raúl? ¿Qué es el REPSE? Porque a pesar de que ya llevamos 4 años en este tema, todavía muchas de nuestros clientes, de nuestros amigos que nos acompañan, eh, no tienen todavía claridad en ese elemento y sobre todo un elemento que ya platicaremos más adelante en la parte cómo está estructurada la leche, cuáles características tiene y el elemento fundamental, ¿no? El contrato, ¿no? El contrato en la parte de REPS. Pues bienvenidos amigos que nos acompañan. Está el material aquí en el chat y ya saben, les vuelvo a reiterar. Si no lo tienen, manden un mensajito y se los enviamos de inmediato. Y también les recuerdo que al final de la plática pueden enviar sus mensajitos para que les otorguemos una constancia de haber participado en esta plática. Adelante, Raúl. Entonces, Raúl, ¿qué es el REPSE? ¿Qué significa REPSE? Ok, bueno, si quieres, antes de platicar de qué es el REPSE, vamos a dar un contexto antes. No es la primera vez que México implementa algo parecido al REPSE. Ya tiene un símil anterior, que fue el CIROET, que es el Sistema de Registro de Empresas Tercerizadas. ¿Qué pasó ahí? Pues la verdad es que ninguna empresa la estaba apelando. Entonces, ahí ya tenemos el primer contexto, ya teníamos un precedente. Segundo, México empieza a voltear a ver qué está haciendo otros países referente a la tercerización del trabajo. Por ejemplo, en España, cuenta con un sistema que se llama RETA, que es el régimen especial a trabajadores autónomos, que específicamente está buscando a aquellos que están en la subcontratación, específicamente en la construcción. También voltea a ver a Colombia y voltea a ver que en Colombia hay sistemas específicos para que busquen esas empresas que tercerizan, estén pagando sus aportaciones de seguridad social. Y también voltea a ver a Chile, en donde dice cuáles son las obligaciones del patrón para pagarle a estas personas que están prestando un servicio tercerizado en otra empresa. Entonces, aquí México empieza a voltear a ver qué están haciendo otros países y lo trata de combinar a lo que ya tenía y ya nos vamos a 2021 y es donde ya empezamos a ver ahora sí una reforma muy seria referente a la subcontratación. La subcontratación no estaba prohibida en ese entonces. Si nos vamos al contexto anterior, recordarán que incluso teníamos una retención de impuesto al valor agregado sobre los servicios que se estaban prestando sobre subcontratación de personal. ¿Qué pasa? Esta modificación que sucede el 23 de abril de 2021 modifica el artículo 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. Y ahorita vamos a ir viendo esos artículos por separado para que vean qué cambió. Pero en resumen es, prohíbo la subcontratación, pero sí puedes prestar servicios especializados. Al día siguiente de que se publicó esta reforma laboral, ya nos dan el acuerdo de estas reglas de cómo se van a empezar a registrar estas personas que presten servicios especializados. Y ahora, ¿quién es el responsable de este registro de empresas que van a prestar servicios especializados? Pues la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Porque lo que estaba buscando es que los patrones pagaran la previsión social, las cuotas obreros patronales de sus trabajadores. Y entonces, al no estar dentro de la empresa directamente y estaban prestando un servicio por otro lado, pues ellos estaban perdiendo algunos beneficios como era la seguridad social o incluso estaban perdiendo el pago del famoso PTU. En fin, bueno, esta reforma lo que buscaba era, entre comillas, proteger al trabajador, pero también lo que buscaba era otra forma de control para que las empresas cumplan sus obligaciones en materia de seguridad social, hablando específicamente del IMSS y del Infonavit. Adelante, por favor, la que sigue. Este es el acuerdo de 2021 y aquí podemos ver los artículos que se reformaron 12, 13, 14 y 15. Lo vuelvo a repetir. En resumen, adiós subcontratación y ahora contrato un servicio especializado. El que sigue, por favor. Ese es el que sigue, es el acuerdo del siguiente día, que es donde nos dan cómo va a ser el registro en su momento. Adelante. Vamos a dar más velocidad en estos puntos porque eso ya pasó, pero hay que entender el contexto de qué había pasado antes para ver el contexto de ahorita. Modificación del artículo 12. Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone trabajadores a beneficio de otra. O sea, ya no puedes prestar el trabajador para que prestes ese servicio en lugar de sus trabajadores. Sin embargo, el artículo 13 dice, ok, no hay subcontratación, pero sí puedes contratar servicios especializados. Y ahorita vamos a ver esa diferencia
porque ahorita vamos a dar una explicación un poquito más concisa de qué es un servicio especializado, porque en obra especializada tenemos un contexto más amplio y más explicado, porque ya hay un precedente que hemos venido trabajando con el IMSS anteriormente, como lo mencionó el maestro Raúl Dávila, que fue el CIROC y que ahorita lo volvemos a explicar adelante. Avanza, por favor. Bueno, vamos a empezar a ver el registro de prestadores de servicios u obras especializadas. Es un registro que tiene como objetivo regular y controlar a las empresas que ofrecen servicios especializados u obras especializadas. O sea, la intención es regular, identificar y prevenir la subcontratación de personal. ¿Qué es un servicio especializado? Es la externalización de cualquier proceso organizacional y función que es indispensable para el correcto funcionamiento de la cadena de suministros de una organización hacia un contratista, pero que no pertenece a su objeto social o actividad preponderante. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Cada empresa tiene un acta constitutiva y tiene un objeto social y viene específicamente a qué nos dedicamos. Soy una empresa que presta servicios de contabilidad, viene en mi objeto social. Soy una empresa que me dedico a la instalación de algún servicio especial o de instalaciones eléctricas, viene en mi objeto social. Sin embargo, para poder prestar el servicio, también requieres de otros servicios que a lo mejor no vienen en el objeto social y que a lo mejor son necesarios para poder seguir con el negocio en marcha. Por ejemplo, los famosos servicios de limpieza. Si bien podrás tener una oficina, podrás prestar servicios de contabilidad, podrás prestar servicios jurídicos, puedes subcontratar un servicio especializado de limpieza. ¿Por qué? Porque no viene en mi objeto social, porque es necesario para el funcionamiento de mi empresa. ¿Por qué? Porque es sanidad para empezar. Y así muchos servicios análogos se pueden ir juntando. Sin embargo, ahorita conforme vayamos avanzando en la plática, vamos a estar viendo qué otros artículos se relacionan a lo que es el REPSE y las modificaciones que hubo en la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo ya nos especificó, está prohibida la subcontratación, pero sí la contratación de servicios especializados. Ok, pero también tiene un impacto y no, esto no nada más viene a los trabajadores, sino en el servicio que estoy contratando, pues para efectos fiscales de deducción y que tocaremos más adelante. Por favor, Dulce, la que sigue. ¿Qué son los servicios especializados? Son aquellos que no forman parte de la actividad principal de la empresa contratante. Lo que les mencioné no viene en el objeto social. Para poder proporcionarlos, el servicio especializado de la empresa contratista debe ser avalada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y estar registrada en el REPSE. ¿Qué quiere decir? Que si recibo un servicio especializado sin REPSE, no lo deberíamos contratar. No es que no se pueda, no deberíamos. Y vamos a ver por qué. Porque no va a ser deducible para empezar. Entonces, ¿para qué voy a erogar algo que no voy a poder deducir? Dos, más adelante les voy a decir esa repercusión. ¿Por qué? Porque tanto el beneficiario del servicio como el que lo presta, el beneficiario es responsable solidario de lo que no esté cumpliendo la persona que presta el servicio. Y por eso el REPSE se ha vuelto un arma muy importante, no para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino para el Infonavit y el IMSS, pues para el cumplimiento de esas obligaciones que se han dejado de presentar en su momento. El servicio a contratar no puede formar parte de la actividad principal de la empresa contratante, lo mencionó el maestro Raúl Dávila al inicio de la plática. Hay que fijarse bien a qué se dedica la otra empresa y no estar prestando un servicio igual. Similar es una palabra muy diferente. Vamos a dar un ejemplo de similar. Veamos una empresa de software nada más para que veamos la diferencia. Es muy diferente instalar un software a darle mantenimiento a un software. Si bien lo realiza un ingeniero en sistemas y pudiera decirse que son similares, no es cierto. Una cosa es la instalación, otra es el mantenimiento o la modificación. Y la administración del software puede ser un servicio adicional. Por eso, similares e iguales son cosas muy diferentes. Las actividades o funciones que desempeñan al personal subcontratado no deben estar relacionados al giro principal de la empresa. Ok, sí, no al giro principal, pero como acabamos de mencionar, aunque estén relacionadas, hay que saber diferenciar en qué puntos son diferentes. Y bueno, ¿por qué una empresa contrata un servicio especializado? ¿Qué beneficios hay? Bueno, tenemos la reducción de costos en tecnología e infraestructura. Ok, soy una empresa, como lo mencioné, somos un despacho fiscal, somos un despacho contable, un despacho jurídico, y yo no tengo un área especializada en sistemas dentro de mi nómina, pues contrato una empresa que se dedique al mantenimiento de los equipos de cómputo. Y entonces, al yo no tener un área interna y contrato un servicio especializado,
Se supone, en teoría, que estoy contratando una empresa que se dedica exclusivamente al mantenimiento de los equipos de cómputo. Por lo tanto, es una expertise. Entonces, están actualizados. Se supone que estoy recibiendo un servicio de calidad. Ese sería un beneficio de contratar un servicio especializado, que a diferencia de que lo tengas internamente dentro de tu empresa, pues puede ser que a lo mejor lo tienes en el momento, el servicio, bueno, no el servicio en este caso, que forma parte del trabajo que está realizando dentro de la empresa, pero a lo mejor pudiera faltar un poquito de expertise. Y la reducción de tiempos. ¿Por qué? Porque al tener esa expertise, se supone que en el servicio estamos contratando no solo eficiencia, sino eficacia. Adelante, por favor. Oye, Raúl, y en la parte práctica, amigos, cuando ya estamos en la parte de que llega nuestro contribuyente, nuestro cliente, nuestro patrón a querer darse de alta en el REPS, resulta que en el acta constitutiva, la que le entregamos a la Secretaría, le entregamos a la Secretaría del Trabajo para darnos de alta a través del REPS, pues nuestro objeto social carece de esos elementos. Oye, yo he dado 20 años este servicio, sí, pero en tu acta constitutiva no estaba, ¿no? O dos, entregan una acta constitutiva que no se puede leer ni en el original, que ya está totalmente desgastado. O tres, pasan situaciones, Raúl, en la cual sí efectivamente yo tengo, a la hora que yo contrato el servicio con la otra empresa, hay que checar que la otra empresa no tenga el mismo servicio que estamos prestando. Esos dos primeras, ahora sí digamos, dos primeras perlas ahí de recomendación son súper importantes y son de los elementos por los cuales nos rechazan los reps, incluso autorizados, ¿no, Raúl? Y Eh, Raúl, entonces, ese servicio, ¿qué elementos debe tener el especializado? Porque ya quedamos claro. Un, yo hago un servicio. Dos, puedo contratar un servicio que sea diferente al que yo presto, pero también tengo que checar que al que le voy a prestar el servicio no haga lo mismo que yo estoy haciendo. No. ¿Qué características deben tener esos servicios, Raúl? bueno, primero es lo que acabas de decir, que no forma parte del objeto social de la otra empresa. Sin embargo, hay muchos elementos que te pueden adminicular esta otra parte. Vámonos a cambiar al mundo fiscal. Cuando emitimos un CFDI, ¿qué características tiene el CFDI? Tiene una clave o producto de lo que estamos facturando. Si la autoridad detecta que la clave y producto que le estás facturando a la otra empresa es igual al que él está facturando, ahí hay un primer elemento. Oye, pues, estás prestando el mismo servicio. Y nada más estamos hablando del punto de vista fiscal. Ahora vamos a hablar del punto de vista desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. También tienes ahí actividades económicas. Y si son similares, va a llegar a cuestionarlos para verificar si efectivamente son iguales. También lo vamos a ver en cuestión de la actividad económica que tengamos presentada ante el SAT y sobre todo, si tú estás o tienes REPSE y estás presentando las informativas cuatrimestrales, si sub e IXOE y estás presentando cuáles son las características del servicio que estás prestando y la autoridad las llega a adminicular con la información que les estoy comentando, pues ahí es donde detecta la autoridad que están prestando servicios que la otra empresa realiza en específico. Pero por eso es bien importante poder determinar cuál es la diferencia entre la palabra igual o similar. Porque ahorita ya les di un ejemplo. Pueden ser similares, pero no es lo mismo. No es lo mismo construir un muro que darle mantenimiento al muro. Entonces, hay que ver esas diferencias. Ahora, servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Esta parte se la saqué de una guía que sacó Prodecon en el 2021, pues para tratar de darnos un pequeño listado sobre cómo poder diferenciar entre si es un servicio especializado o no. Entonces te dice, si tú prestas el servicio con trabajadores dependientes al contratista y están en el domicilio del otro, es un servicio especializado. El contratista deberá proporcionar o poner a disposición trabajadores que se encuentren bajo su dependencia a favor del beneficiario cliente. ¿Por qué? Porque fueron a prestar un servicio especializado. Están a su favor, pero no están a sus órdenes. El patrón debe contar con el registro REPSE. La relación proveedor-cliente debe ser siempre formalizada por un contrato. Más adelante, durante la plática, y con Estefanía vamos a platicar de este tema, porque el contrato trae todas las características específicas del servicio. Y tan amplio esté el contrato como en específico esté, nos va a servir a nuestro favor, pues, para poder demostrar parte de esta materialidad que la autoridad luego cuestiona a la hora de querer cancelar un registro REPSE. Y se consideran servicios de ejecución de obras especializadas los que realicen con trabajadores del contratista en las instalaciones del beneficiario. Esto es bien importante. ¿Por qué? Hace rato toqué un servicio de software, pero si la persona, por ejemplo,
está aquí en Ciudad de México y va a hacer una instalación de un software en una oficina en Tijuana, ¿es un servicio especializado? Sí, pero requiere software y requiere, disculpen, requiere el trabajador llegar a la instalación del, ¿cómo se llama? Del beneficiario, no, entonces ahí no se requiere REPSE. ¿Por qué? Porque no puso a su disposición un trabajador en las instalaciones del otro. Entonces, por eso les quise compartir esta guía, porque estos puntos son bien importantes. Si bien están en algo que realizó Prodecon en 2021, nos sirve como parámetro para que empezamos a detectar cuándo es cuando se requiere el registro REPSE. Ojo aquí, no estoy diciendo que no requieras tener el registro, sino cuándo es que tú, cuando tengas un contrato de un servicio, es que debes de presentar tu registro REPSE y son los que debes de subir y cuáles no. ¿Por qué? Porque muchas empresas en su temor han cometido el error de obligar a otras empresas a registrarse en el REPSE cuando su servicio no los obligaba. ¿Por qué? Porque no era un servicio especializado que tuviera que tener REPSE. Adelante, por favor. Y Raúl, y fíjate que aquí vienen dos elementos fundamentales para nuestros amigos que nos acompañan. Dos momentos en la parte práctica que tenemos. Uno, me dice el cliente, el contribuyente, oye, a los amigos nos dicen, oye, Raúl, me están cancelando el registro REPS. Y fíjate, nada más tengan mucho cuidado. La primera etapa es en la parte de la base de datos de la autoridad, ¿eh? Con los datos que nosotros le dimos a la autoridad. Esa es una primera forma de cancelación de REPS. Pero hay otra forma de cancelación de REPS, que la autoridad está haciendo las visitas a los centros de trabajo a confirmar lo que yo le digo. Entonces, ¿cómo evitamos cualquiera de las dos situaciones? Pues haciendo una revisión previa de mi documentación, pero acompañado de alguien que conozca la materia, porque hemos tenido, me comentaron hace poco en una empresa de seguridad, es que vino a revisarnos un despacho. Pues sí, pero nosotros cuando vimos el expediente, pues estaba igualito que incluso les quitó cosas ahí del registro. Es que usted no es REPSE, ¿no? Pues porque no trataron de comprender la mecánica de la situación. ¿Cuáles son los dos elementos, Raúl? Entonces, esas dos formas tenemos que tenerlas primero en el radar. Una, que la autoridad lo hace con los datos que nosotros mismos le aportamos y que debemos estar actualizando, ¿no, Raúl? Actualizando, actualizando, actualizando. Y dos, que la autoridad puede hacer las visitas, ya platicaremos de eso un momento, cómo hace la autoridad la visita de verificación de que se cumplen los requisitos. Pero entonces, Raúl, ¿cómo se lleva esa cancelación del REPSE por parte de la autoridad? ¿Cómo se lleva en su primera instancia? ¿Cuántas empresas? Oye, en un mundo de empresas que tienen REPSE y la autoridad pues tiene ahí una mina de actividad para llevar a cabo funciones de verificación, ¿no, Raúl? Efectivamente, ya para esta sección voy a invitar a Estefanía, que vamos a hablar de la cancelación. Si bien ahorita hay aproximadamente 30,000 empresas registradas en el REPSE, sin embargo, vamos a ver cómo ha venido esta parte de la cancelación y cómo es que la autoridad la está detectando. Y vamos a también a tocar un poquito de historia de cómo ha venido trabajando esto. Recordarán que en 2024 el IMSS, en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues mandó este boletín en la que decía, oye, de las 34,000 empresas que están registradas en el REPSE, y para efectos de que eviten su cancelación, les pedimos por favor que cumplan con sus obligaciones porque hemos detectado que hay diferencias. Lo mandaron así nada más, todavía sin decir qué empresas eran. ¿Por qué? Porque del dicho al hecho hay mucha diferencia. De 2021 empieza el registro, pero todavía las autoridades no tienen los mecanismos para vigilar. Ahora, México tiene una característica especial en el servicio de administración tributaria y lo hemos platicado en muchas pláticas. Tiene la base de datos más grande sobre sus contribuyentes y tiene acuerdos, en este caso con el IMSS, con el Infonavit, donde van compartiendo esta parte de cómo ir manejando base de datos y ellos van evolucionando en su manera de cómo ir administrando y cruzando información. Entonces, ya para 2024 ya la autoridad ya empieza a tener mecanismos para detectar discrepancias. ¿Por qué? Porque el mismo contribuyente es el obligado a presentar declaraciones cuatrimestrales de la información que tenemos. Entonces, ahora sí la empieza a cruzar. La que sigue, por favor. Fundamento de la cancelación. Se modificó, recuerden, el artículo 12, 13 y ahora nos vamos con el 15. El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y junto a la Secretaría de Trabajo y Provisión Social dice, deben negar o cancelar
en cualquier tiempo, o sea, si ya tienes el registro, pues tu registro REPSE, pero ¿bajo qué fundamentos? Y estos van en conjunto, elementos que dieron origen a la obtención del registro y la negativa de alguna de las opiniones de cumplimiento. Cuando te registras en el REPSE, pues debes de traer las tres opiniones de cumplimiento positivas: SAT, IMSS e Infonavit. Si alguna está negativa, te la van a rechazar. Automático, ¿no? Exacto, Automático. pero si durante el REPSE alguna se vuelve negativa, inmediatamente la autoridad va a estar mandando el aviso de, bueno, primero el de De los corrígete cinco y ya días, ¿no? después el de cancelación. Y por eso Estefanía está aquí conmigo en esta parte, porque qué experiencia hemos tenido en este tema. Adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes, 100% fiscal. Bueno, aquí está acompañando al contador Raúl. Al momento de que tú registras tu REPSE y estás aportando toda la información, de hecho, ahorita que está diciendo de la opinión de cumplimiento, ni siquiera te deja pasar al siguiente paso. O sea, no es que no te den el registro, ni siquiera vas a poder avanzar si es que tienes alguna de esas opiniones en negativo. Por eso es que previo a este inicio de registro tienes que comenzar a revisar que todas tus opiniones, tanto del IMSS, tanto del Infonavit y como del SAT, estén positivas. ¿Por qué? Porque aunque tú intentes el registro, aún así la misma plataforma no te lo permite. Hemos tenido casos en esas circunstancias donde estamos en registro, todo está perfecto y de un día para otro su opinión de cumplimiento de una empresa está negativa del SAT. Automáticamente el sistema ya no te deja pasar. O sea, no es que el día de hoy no cumpliste y mañana automáticamente la plataforma no está actualizándose. De hecho, la plataforma Repsol lo que hemos detectado es que está muy actualizada y de que detecta en automático en qué momento estas opiniones de cumplimiento están negativas. Bueno, y regresando al tema de la cancelación o en qué momento está surgiendo esta cancelación, previo a esto, como lo comenta el contador, existen avisos y requerimientos de emisión de obligaciones. En este caso pueden ser tanto por el Infonavit como por el Instituto Mexicano de Seguro Social. En este caso están surgiendo más por el caso del Infonavit, por el tema de la plataforma de SISUB. ¿En qué sentido? De que en esta plataforma se debe aportar más información. En la plataforma del IMSS, que es este IXOE, únicamente tenemos que aportar información básica como de cuántos contratos, cuántos trabajadores. Sin embargo, ya en la otra plataforma tenemos que aportar mucho más información, características de los contratos, objeto de los contratos, cuántos trabajadores en específico debemos de aportar por ese contrato. Ya sea que el contrato dure un año, sin embargo, tenemos que estar actualizando la información porque es por bimestre, perdón, por cuatrimestre. Ahora, estos requerimientos que nos están llegando son avisos que realmente nos están apoyando pues para darnos cuenta y prendernos los focos rojos en la autoridad, en las empresas, donde realmente la autoridad del IMSS y del Seguro Social, del SAT y ya del Seguro, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social están trabajando en conjunto, tanto así que ya están revisando que, a ver, yo te estoy avisando que derivado de la información que tiene el Infonavit, el IMSS y el SAT, te pueden cancelar tu registro REPSE porque no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. Entonces, esta repartición de información que ya tiene la autoridad en su base de datos, pues es impresionante, la verdad, porque es muy rápida. Entonces, en el momento que una empresa requiere o obtiene ese requerimiento de información, es momento de prender los focos rojos y comenzar a ver qué está fallando esa administración del tema REPSE y comenzar a ver qué información se debe de aportar. ¿Por qué? Porque este requerimiento tiene únicamente 15 días hábiles para poder aportar información y poderla aportar. En la práctica, hemos llegado a la conclusión que a pesar de que hay muchos requerimientos, la autoridad no le está dando tanto seguimiento. Es decir, aunque tú en estos 15 días te regularices, informes a la autoridad por dos medios, que para esto el mismo oficio lo manifiesta, que va a ser entregando el requerimiento con todas tus, regularizando toda tu información, y que en este caso van a ser los acuses de todas las informativas que ya realizaste adecuadamente, y lo ingreses en la misma institución, aún así ellos te están diciendo que aunado a entregarlo ahí, también tienes que mandarlo por correo.
Sin embargo, no hemos tenido respuesta de la autoridad, pero lo que sí hemos tenido es que nuestro REPSE sigue activo y no hemos vuelto a tener requerimientos. Entonces, esta primera parte, que es como más de poder, se me fue la palabra, pero poder prevenir, que es la La parte cancelación. importante, Ujú. antes de llegar al aviso de cancelación o ya a la cancelación, pues es importante. ¿Por qué? Porque como lo comenta el ingeniero Raúl y el licenciado Raúl, después para poder obtener de nuevo el registro o poder regularizarnos en tiempo y todo, pues a veces las empresas se quedan en stop y pues tienen muchos problemas. No sé si quieras comentar algo más, contador, relacionado a estos requerimientos antes de entrar a la cancelación. Pues sí quiero comentar algo, pero vamos mejor a verlos porque aquí tenemos algunos ejemplos justamente de lo que vienes platicando. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, antes de que lleguemos allá, vamos a, si quieres, a platicar lo de la cancelación para que los empecemos a ver estos requerimientos y cómo llegan. Primero, para la cancelación o para o para que me nieguen, ¿qué tiene que pasar? Primero es, la plataforma te señala que te pueden cancelar o negar tu aviso por alguna de estas razones. Primero, y vamos a irlas desglosando, Steph, porque todas estas nos han pasado con muchos clientes y a la mera hora dicen, no, es que no es cierto, ya que verificamos, no, pues sí es cierto. Primero es prestar servicios u obras especializadas no registradas en el padrón. Nos hemos encontrado casos que dicen, es que yo quiero prestar este servicio porque se lo presto a este cliente y no viene en su objeto social. ¿Qué tienen que hacer? Modificar en una asamblea extraordinaria parte del objeto social para incluir ese servicio. ¿Por qué? Porque no está en su objeto social. En este caso, perdón, ingeniero, recuerdo que cuando inició este registro de REPSE, no había tantos problemas porque la plataforma aún no estaba tan actualizada, Ujú. aún estaban recibiendo todas las personas que mientras más ingresaran, mejor. Sin embargo, en estos momentos, la autoridad ya está revisando meticulosamente qué está pasando con esta parte del servicio especializado o hora especializada. Si no está en tu actividad económica, si no está en el registro patronal, si en tu objeto social no tiene claridad relacionada a las tres, no te lo acepta. Eso es lo que importante. Como dice el contador, debemos de tener claro qué servicio prestamos y qué servicio se va a registrar. ¿Por qué? Porque cada uno de los servicios se registra. No se registran como todo el pantallazo, no. De hecho, la plataforma te desglosa que debe de ser hasta con marcatextos, servicio por servicio. Entonces, este punto es importante y ahorita se están cancelando muchos por este punto que ya está revisando la autoridad, que realmente los servicios no están relacionados y que no tienes bien registrado tu registro patronal o el servicio que tienes en el IMSS, el que tienes en el SAT y el que tienes en tu objeto social. Y en este caso, justamente lo que me estás diciendo, acabamos de tener el caso de un acta de asamblea que nos mandaron y no era legible y por eso no lo estaba aceptando el sistema. O no estaba bien subrayado, nada más estaba rayado. O sea, debemos hacer ahora sí prácticamente caso a la instrucción referente a cuando nos estamos registrando en esta parte. Segundo punto dice, prestar servicios especializados que formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la persona beneficiaria. Este va a ser para motivo de cancelación, no de negar el aviso. ¿Por qué? Porque esto sucede ya cuando estás prestando el servicio y es cuando en la comunicación en este caso, de las entidades que en su comunicación dicen, ¿sabes qué? Este está prestando el mismo servicio. Entonces es cuando avisan y llegan las revisiones. Existan adeudos por créditos firmes derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social frente al SAT, IMSS e Infonavit. Este caso es el que platicamos hace poco, y es momento que todavía no se ha podido cumplir porque no se ha podido mitigar ese crédito fiscal ante una de estas autoridades y por lo tanto ese se no se ha podido recuperar por esa parte. ¿Por qué? Porque están obligando al contribuyente a que estén súper cumplidos, que no falte nada. Es más, muchos contribuyentes han enterado que tienen créditos por el mismo Repse, que ni siquiera los habían detectado hasta que el mismo Repse fue cancelado, y empiezan a indagar y dicen, no sabía que tenía un crédito en el IMSS. Así nos han llegado clientes. Dejar de cumplir con los requisitos o requerimientos que sirvieron de base para el otorgamiento del registro. Si para obtener el registro de repente uno dejó de cumplir como las opiniones de cumplimiento, pues es razón para que te lo quiten. Por incumplimiento a la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación, adelante por favor, porque son muchos puntos aquí. Negarse a atender cualquier requerimiento de información o documentación que sea requerido por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que mencionaba Steph, y no solamente va a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, también el IMSS y el Infonavit pueden ir a revisar esta parte. No realizar en el plazo establecido la renovación de cada 3 años.
La mitad de las renovaciones que estamos apoyando ya no son renovaciones, son otra vez nuevo registro porque se les pasó la renovación. Es mitad y mitad. Detención de datos o documentos aportados durante la visita son imprecisos o no coinciden con los que están en plataforma. Lo que les dije, el hecho de que los documentos no estén bien, ¿cómo se llama? Bien legibles es motivo para que la autoridad te niegue el documento y te diga, ¿sabes qué? Te negamos tu registro. ¿Por qué? Porque no se alcanza a ver el objeto social. Ay, aquí pasa algo con el sistema. El sistema no te dice específicamente por qué te lo niega, te da algo genérico y ya es de tu trabajo ver por qué fue. La mayoría de las veces que hemos detectado es por el documento que es no legible, o porque no pusieron bien al representante legal, o porque no subieron el documento correcto. Por eso aquí hay que acompañarse de un experto en ese sentido para que no te falle el registro. Que los trabajadores no se encuentren inscritos en el IMSS y o porque existan irregularidades relacionadas con su salario. Y aquí es bien importante, ¿por qué? Porque tú cuatrimestralmente estás entregando la información y la autoridad ya tiene la información también, entonces la va a relacionar. Si no coincide, te lo van a venir a cancelar. Adelante, por favor. Y bueno, aquí tenemos una tablita muy básica de cómo está la cooperación. Todos están comunicando con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues para cancelar el REPSE. Una empresa que presta un servicio especializado sin REPSE prácticamente es una empresa al matadero. ¿Por qué? Porque las empresas que lo contratan no van a querer laborar con él. ¿Por qué? ¿Para qué te contrato si tu servicio no va a ser deducible? Entonces, es muy importante estar cuidando el registro y hay que recordar que están en comunicación constante. Es de días, ¿eh? No crean que es de meses, es de días. Adelante, por favor. Tenemos una preguntita aquí, Sí, contador. sí. Bueno, Cruz Villa, te comento antes de que entremos a estos requerimientos, que hay que entender que la diferencia entre nosotros, patrones, contratantes de personal y la subordinación. En este caso, tú nos comentas que tú contratas a tus trabajadores. De hecho, eso es el REPSE. El REPSE se trata de salirnos de la subcontratación de personal y que la subordinación no esté relacionada con otro patrón. ¿Por qué? Porque en ese caso sería subordinación y ya no sería REPSE y entonces las obligaciones van directamente a tu cliente. Entonces, en este caso, directamente, si tú contratas tu personal, que de hecho eso es lo nuevo que es la eh, servicios especializados, y tú prestas servicios dentro de este a un servicio dentro de otras empresas, por supuesto que debes de tener REPSE. Y más si estos trabajadores van a hacer servicios especializados dentro de una empresa. No sé, de construcción, no sé en específico a qué te refieras, pero si van a una empresa, no sé, vamos a poner ejemplo, una tienda departamental, hacen servicios a lo mejor de construcción de que pongan losetas, están dentro de ella de otra empresa y por lo tanto deben de tener REPSE. Entonces también va a depender del servicio especializado que tengas, pero sí hay que enfocarnos en la diferencia del servicio especializado y que no llegue a ser subordinación, porque siendo subordinación, ahí la obligación ya se va a direccionar a otro lado y de hecho ya ni siquiera se tomaría en cuenta de que es un REPSE. Entonces ahí sí hay que tener un poco de cuidado. No sé si tengas algún comentario, ingeniero. Y sí, justamente en esta parte, y lo mencionó el licenciado Raúl al principio, si te das cuenta, bueno, ya me acabas de mencionar que eres contratista y tienes trabajadores, pues presenta CIROC cada vez que tienes en una obra, si es que tú eres el contratista y si eres uno de los subcontratistas, entonces te apegas al CIROC de la persona contratista, ¿no? Bueno, asimismo, en este caso es el servicio que estés prestando. El simple hecho de construcción se vuelve obra especializada. Y al tener obra especializada, sí tienes que tener REPSE. ¿Por qué? Porque estás construyendo en el domicilio de otra empresa. Y la palabra empresa, quiero recordarles que no solamente se centra nada más en personas morales, una persona física también es una empresa de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Entonces, sí tienes que tener este REPSE, aunque tú tengas a tu personal. ¿Por qué? Porque estás prestando un servicio en el domicilio de otra persona. Entonces, sí tienes que tener este REPSE. Bueno, continuando con la presentación, Steph. Ahora sí, de lo que estuvimos platicando, vamos a verlo materialmente. Tú me ahorita diste un ejemplo. ¿Quién es el que más comunicación ha estado con las personas que tienen REPSE? Hemos visto muchas de estas cartas del IMSS, del Infonavit en este caso. ¿Qué podemos ver de esto? Dice, cuando no se presenten en tiempo los informes cuatrimestrales de SISUB o de IXOE,
La autoridad detecta la omisión automáticamente y genera requerimientos. Estos pueden llegar o por correo electrónico o por correo, correos de México o correos, certificados. Ahora, aquí pusimos en rojo. Cuidado con tirar el sobre por el sello. ¿Por qué por el sello, Estefanía? Por la fecha, ¿no? Porque ya tuvimos Por el la caso fecha de de que tiraron notificación. Sí, ¿qué se llama? exactamente. Sobre. Como lo comenta el ingeniero, es por el tema de la notificación. De hecho, el oficio mismo dice que después se surtirá efectos después del día que se notifique este sobre. Como dice el contador Raúl, puede llegar por correo o puede llegar más por Correos de México. Entonces, ¿qué pasa? Que pues lo tiran, entonces no. Y lo difícil será porque el oficio del requerimiento trae una fecha puede ser hasta de 5, 6, 7 días antes a que te llegue la carta de invitación, bueno, la carta, perdón, del requerimiento de emisión de obligaciones. Entonces, sí, es recomendable, pues, si ya te llega un requerimiento, guardar la información, pues, para que ya con ayuda de sus abogados y contadores puedan, responder a la autoridad y poder regularizarse. Así que Por lo el tema del importante, término que nos dan 15 días, perdón, sí, ya, sí, o contador. sea que aquí lo importante no es solamente lo que te da adentro, sino también el hecho de cuando se recibió. ¿Por qué? Como lo acabas de decir, tenemos días fatales. Y si se contesta y la autoridad dice, bueno, ¿cómo sé que te llegó tal día? Muéstrame que estamos en tiempo de que me puedes dar esta respuesta. Y si tiraste el sobre, pues mira, no hay forma de demostrar que los entregó en tiempo, ¿no? Adelante, por favor, Bueno, acompañado de aquí les traemos qué tenía en su interior. Aquí en a este cliente le señalan, ¿sabes qué? Debes de proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre la información de contratos celebrados del cuatrimestre. Aquí me están diciendo la razón por la que me está llegando y bajo qué argumento de qué artículo, ¿sale? En este caso, de la ley del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. La que sigue, por favor, Dulce, ya nos dice en específico qué me están pidiendo. Me señalan que no se presentó el segundo cuatrimestre de 2023. Entonces me están diciendo, este es el que no me has presentado, este es el que me deberías de cumplir. ¿Por qué? Porque en consecuencia, dice, te doy 15 días, pues para que presentes la información y si en 15 días no la presentas, ¿a dónde lo voy a mandar esto? Pues lo voy a mandar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y ahorita vamos a ver qué es lo que sigue después de esto. Sin embargo, experiencia aquí, si tú, desvirtúas esta parte o corriges esta parte, ¿qué es recomendable, Estefanía? Contestarlo, ¿no? Lo acabas de mencionar, es mandarles un escrito, en este caso fue al Infonavit, para avisarles, ¿sabes qué? O ya me corregí o esto ya está cumplido, aunque no tengas respuesta, con el fin de que si te lo cancelan y dicen, no, es que fue por esto, no, a ver, espérame, sí cumplí y lo contesté en los 15 días, hay un argumento fuerte, pues para que no te lo cancelen. Sí, ingeniero. De hecho, tenemos algunos ejemplos de algunos clientes que han llegado al despacho, que llegan que con oficios como estos, donde nada más nos solicitan primer cuatrimestre, ¿no? Ejemplo. Sin embargo, cuando nosotros nos metemos a las plataformas y empezamos a revisar, no únicamente les hacen falta el primer cuatrimestre, les hacen falta a lo mejor y 6 cuatrimestres del 2022, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues la gente se espanta, ¿no? Decir, uy, ¿cuántos faltan cuatrimestres de poder meter la información? Y sabemos que es difícil. Hay empresas que no tienen un contrato, tienen 15 contratos en ese cuatrimestre, tienen 200 trabajadores, la plataforma está un poco complicada, entonces es un caos. Sin embargo, ¿qué se debe de hacer? Contestar este requerimiento. Si te están pidiendo segundo cuatrimestre, empezamos y contestamos el segundo cuatrimestre, nos regularizamos, damos respuesta y después empezamos a regularizar todo lo anterior. ¿Por qué? Porque ellos están requiriendo únicamente este cuatrimestre. Y si no lo contestamos, ahí ya viene el aviso de posible cancelación. Entonces, sí es importante que se respondan en tiempo y forma y que se regularice, ya sea por la forma en la que te cancelaron, porque tienes omisiones en el SAT, porque tienes omisiones en IMSS o porque tienes omisiones en el Infonavit, que de hecho ahorita son las maneras más concurrentes que han pasado de cancelación. ¿Por qué? Pues porque para la autoridad es muy fácil revisar la base de datos y decir, tiene omisiones en el SAT, envío oficio de posible cancelación. O ya está cancelación. ¿Por qué? Porque tienes omisiones o por el tema del objeto social. Entonces, esas son las maneras que ahorita hemos detectado que más han emitido oficios de cancelación. No sé si tenga otro comentario, ingeniero. Pues mira, ahorita nos contesta Cruz Villa, hay repercusiones y meto muchas complementarias. Sí, sí puede haber mucha repercusión, porque lo te va a decir, ¿y por qué mete tantas complementarias? ¿Qué tantas diferencias ha habido? Entonces, sí es importante aquí meter un poquito más de control en esa parte. ¿Por qué?
porque la autoridad sí detecta el comportamiento atípico. Ahorita más adelante les vamos a enseñar un ejemplo de cómo tus clientes pueden revisar que tienes REPSE. En este caso, incluso una de las observaciones es esa, que dice que tienes muchas complementarias, que si bien estás cumpliendo, la repercusión no es por parte de la autoridad, puede ser por parte de tus clientes que diga, ¿y por qué tiene tantas complementarias? ¿Qué hay mal? Entonces sí puede haber una repercusión, pero no con la autoridad, con tus clientes. Sí, Raúl, pero Además, estas complementarias de nuestro amigo Cruz Villa, ¿se refiere a complementarias de carácter fiscal? Porque acuérdense que tenemos un problema acá en el REPSE, en SISUB Ditsoe, que no nos deja modificar los datos que ya ingresamos, ¿no? Entonces, ¿te refieres a complementarias de carácter fiscal, Cruz Villa? si es de fiscal no, de las cuatrimestrales. Ah, no, Ah, no, ahí tenemos un tema, ¿no, Raúl? Ahí tenemos un tema, ¿no, Estefanía? El sistema no nos deja modificar los datos que ya presentamos, ¿no? bueno, sí te deja modificar los que tengan en las cuatrimestrales. El problema es ese, que tanta modificación de subir o bajar contratos es lo que causa estas diferencias. Exacto, porque ahí sí te lo señala, ¿no? Dice, oye, yo a los datos que no los puedo estar modificando, pero sin embargo, aunque te lo permite de alguna forma, es un foco rojo. Acuérdense, es como la ley de lavado de dinero, ¿no? En la ley de lavado de dinero tienes un periodo para presentar, no lo presentaste, multa, ¿no? Oye, es que lo presenté, aquí no hay de que hay espontaneidad, ¿no? Acá dice el dato que tú me diste es el dato que tú voy a verificar, ¿no? Pues sí tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. O sea, ¿y qué quieres modificar, Cruz? A lo mejor quieres modificar el número de trabajadores, pues ya nos puedes modificar el número de trabajadores. Hacia arriba o hacia abajo, bueno, pues hay muchos detalles. Tuvimos una empresa el año anterior, una constructora remodeladora, que no había presentado durante 3 años, ¿no? Casi 3 años, ¿no, Estefanía? Todos los informes, ¿no? Pero además le decían a su jefe, a su dueño de la empresa, no, es que sí los presentamos. Problema muy fuerte, porque cuando presentaron los datos, los datos que habían mandado eran falsos, ¿no? Habían hecho pantallas ellos ante el jefe porque el sistema no los dejaba entrar. O sea, hay que tener mucho cuidado en esos detallitos, mucho cuidado en esos detallitos, ¿sí? Y Cruz, sí, sí, me refiero a que no puedes es modificar el sentido de la información, ¿no? Porque en eso sí el sistema es muy rápido, ¿eh? El sistema es muy rápido, nos identifica de inmediato esa modificación de datos. eh, a lo mejor metí una complementaria por algún Ok, si es detalle, por pero anexar contratos que te faltaron, ok, está correcto. adelante, Más ¿no? bien lo que puede ver la autoridad de extraño es que o quites contratos o que de repente modifiques los que ya estaban. Sí, Entonces, si es por anexar contratos, no hay ningún problema. Y me imagino por dónde va, me imagino que a lo mejor es porque a lo mejor no tienes el listado completo de los trabajadores o te falta información en el momento. Ahí no hay tanto problema. ahí me tema. Sí, 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 se da mucho en constructoras. Sí es común y sobre todo porque pues, tenemos gran rotación de personal en este caso. Aunque sin embargo, mucho cuidado que ahorita más adelante te voy a mencionar, porque si te das cuenta, Cruz, no solamente tenemos ISUB y EXOE, en nuestro caso como constructoras, tenemos aparte Siroc y por ahí nos están buscando también. Entonces ahí va la relación. Ahora hemos tenido casos de que sí revisan que el CFDI de los trabajadores que traen el Siroc sí sean los mismos que mencionamos dentro de los contratos. Entonces, sí hay que tener más, meter un área especializada, sobre todo más en empresas constructoras. La que sigue, por favor, Dulce. Vamos a avanzar un poquito. Y bueno, ¿qué pasa, Estefanía, si no se hace caso a lo que nos manda el IMSS o el Infonavit a través de correo? Viene el oficio por medio del cual la autoridad te da vista de que te cancelará el registro REPSE. Te manda y ¿qué te dice? Que nos concede 5 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga con relación a lo indicado por la institución que haya indicado de por qué no estás cumpliendo con los requisitos. O sea, todavía tenemos una oportunidad de 5 días hábiles. Adelante, por favor, Dulce. En esa solicitud de información, la autoridad te puede pedir información. Ahora sí, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social entra en este aviso y te puede pedir esta información, que puede ser lista nominal con los puestos de trabajo de la empresa, copia de credenciales INE y CURP de los colaboradores que prestaron el servicio especializado, acta constitutiva, última acta de recorrido de comisión por la empresa, documento que compruebe afiliación a algún gremio, asociación para constructoras, en nuestro caso que estemos en los colegios. Adelante, por favor.
Bueno, si se dan cuenta, mucha información. ¿Y qué empieza a revisar la autoridad? Oye, el inmueble donde esta constructora o esta empresa o que presta servicio especializado, el inmueble es de él, y si no es de él, tienes el contrato de arrendamiento, tienes la factura del contrato de arrendamiento, dame las certificaciones de los trabajadores por las cuales están prestando el servicio especializado, porque si la autoridad ya detectó que no estás presentando las cuatrimestrales, y tú cuando obtuviste el registro, prestaste o presentaste alguno de estos certificados, ahora sí va a empezarlos a conciliar más, ya va más seria la cosa. Adelante. Bueno, vamos a adelantar un poquito, Dulce. Quiero llegar a la notificación. Avanza poquito y te digo si paras. Ahí. Ahí, atrás. Perfecto, Steph. Aquí ya tenemos este aviso. ¿Nos puedes platicar qué pasó en este aviso? Sí, en este aviso es el que comenta el licenciado. Cabe aclarar que la autoridad todavía de Trabajo y Previsión Social te da 5 días para que te regularices. Aquí el problema es el motivo por el cual te está avisando que posiblemente te va a cancelar el REPSE porque no estás cumpliendo con algún requisito. En ese caso puede ser por opinión de cumplimiento de omisión de obligaciones del SAT, del IMSS o del Infonavit. Ahora, como les comentamos ahorita, estos requerimientos o este aviso está derivando de eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente las empresas en ocasiones se atrasan en su presentación de las declaraciones de pagos provisionales o pagos del IMSS o pagos del Infonavit. Entonces, ¿qué pasa? Su opinión de cumplimiento se pone negativa y enseguida manda alerta. Entonces, hay que regularizarnos. Hay ocasiones que obviamente está un poquito complicado porque nos dan 5 días hábiles únicamente para poder regularizarnos y quizá regularizarnos dentro del SAT, dentro del IMSS o hasta por créditos fiscales que tengamos ya dentro de estas instituciones fiscales. Va a ser complicado. ¿Por qué? Pues porque son 5 días. Sin embargo, hay que contestar lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque hay que evitar el oficio de cancelación. Ante todo, hay que evitar que ese oficio de cancelación exista. ¿Por qué? Porque aunque te llegue este aviso de que te van a cancelar, tú sigues revisando la plataforma del REPSE y sigues apareciendo que tienes un registro. Sin embargo, si llegamos al momento de la cancelación, que posiblemente son 20 días después de este oficio, 20, 25 días aproximadamente es cuando te cancelan, pues te van a dar de baja al REPSE y ya va a ser más complicado. Ahora, en este oficio es importante ver cuál fue el motivo, regularizarnos y contestarlo, no dejarlo pasar. Si lo dejamos pasar, estamos haciendo caso omiso 100% y la autoridad dice, emite la cancelación. Sin embargo, con aportando información, empezar a regularizarnos, tenemos más tiempo para que la autoridad nos haga otro aviso de cancelación porque nos faltó información o pues podamos regularizarnos con más pues con un poco más de tiempo. Entonces, este es el oficio importante, el cual se debe de contestar. Yo sé que son 5 días hábiles, es muy poco tiempo para poder responder, pero es importante que se haga porque vas a evitar que te cancelen. Entonces, no sé si quieres dar un comentario, ingeniero. Estás en silencio. Vamos a darle para adelante porque después de este aviso ahora sí viene la cancelación. ¿Por Sí, qué? Aquí estamos. Ahora sí estamos en la cancelación, Steph. Sí, aquí está la cancelación. Como ven, nos llegó aproximadamente 20 días después, más o menos. No vi las fechas muy claras, pero es como nos han estado llegando esas cancelaciones. Aquí en este tema es por opinión de cumplimiento negativa del IMSS y por no cumplir con las obligaciones del IMSS. No únicamente por la opinión de cumplimiento negativa, sino porque ya existía en la base de datos que tú no estás cumpliendo con tus obligaciones. Entonces, ¿qué pasó? Te lo cancelaron. Te lo cancelaron y aquí es cuando nosotros debemos de pues empezar a regularizarnos. Sin embargo, pues ya te cancelaron, ya estás dado de baja de la plataforma. Entonces, lo primero que debes de hacer es regularizarte. ¿Por qué? Pues porque no vas a poder obtener otro registro. Ahora, hay ocasiones en que la autoridad pues sí está cancelando sin sentido y podemos llegar a medios de defensa. Ahorita todavía no vamos a entrar, pero quiero dárselos como introducción. Podemos meter medios de defensa contra de estos oficios de cancelación. Sin embargo, en la práctica hemos llegado a temas como es un tema nuevo, el REPSE aún estamos cosechando todo lo que se está creando porque pues tiene 3 años en pues en todo esto, pues en realidad lo que mejor se puede hacer cuando se reciben es empezar a regularizar, empezar a tener todos nuestros pagos del SAT, del IMSS, del Infonavit adecuadamente, no tener adeudos, tener bien nuestras constitutivas, nuestro objeto social, especificar bien qué servicio vamos a prestar, cuántos trabajadores vamos a tener dentro de este servicio, etcétera. Después de eso,
eh, intentar volver a tener un nuevo registro, que en realidad no es un nuevo registro. Cuando una empresa se registra ante el REPSE, va a tener un número de folio y ese folio es el folio que se va a quedar siempre. Sin embargo, va a volver a actualizarse cuando tú hagas una renovación o cuando vuelvas a adquirir un nuevo registro. Claro, el registro va a tener una nueva fecha, va a decir, se ha actualizado tu registro de tal servicio especializado. Sin embargo, pues al final esta empresa ya está registrada en el REPSE, ya tiene un número de folio y ya existe dentro de esta plataforma. Entonces, como comentario y como recomendación a estos oficios es contestarlos, regularizarnos y tratar de hacerlo lo antes posible. ¿Para qué? Para que no tengas problema con tus clientes, ya que hay que saber que esas informativas ante el ICSO y el CISUB son cuatrimestrales y hay empresas o sus mismos clientes que les están pidiendo el formato de registro cada mes, o ellos mismos los revisan ante las plataformas, que de hecho es un tema que ahorita más adelante va a comentar el ingeniero Raúl. No sé si tengas alguna duda, perdón, algún comentario, ingeniero. No, ahorita vamos adelante, vamos a ver un esquema y como dices, aquí parte una decisión muy importante para una empresa que tenga un registro cancelado. Las primeras dos vertientes, la autoridad ya te menciona lo que acabas de decir, medios de defensa, pero aquí el verdadero análisis es, a la hora de tomar una decisión es, hay que ser eficaces o eficientes para volver a estar laborando en este caso. Como lo acabas de mencionar, lo más rápido va a ser, hay que ponernos rápido en orden y sacar renovar el registro, sacar un nuevo registro, es la solución eficaz y la que consideramos que pudiera ser lo correcto. Si quieres eficiencia, pues entonces a lo mejor nos podemos ir a medios de defensa si algo está mal. Sin embargo, lo que acabas de mencionar, el tiempo es muy tardado y entonces una empresa que se esté tardando mucho tiempo en volver a facturar es una empresa que se está yendo pues al matadero. Entonces aquí la Secretaría de Trabajo y Previsión Social junto con el IMSS, con el Infonavit, ¿no? La pusieron muy difícil en ese sentido. Entonces están obligando a las empresas a prácticamente ponte en orden rápido, porque si no, no te vas a volver a juntar con tu cliente, ¿vale? Adelante, por favor. Viene la última página de que te dan, y te lo mencionan aquí al final, Estefanía. Te dicen, puedes imponer un recurso de revisión dentro de los 15 días, o en este caso, te puedes ir a juicio A de juicio de nulidad nulidad. a los 30 días. Pero, adelante, por favor. Bueno, vamos a platicar ahora sí, Estefanía, platiquemos Sí, de los medios de defensa. como se los comenté, el mismo oficio te está señalando medios de defensa. Como sabemos, puedes meter un recurso de revisión, un juicio de nulidad o llegar hasta el amparo. Sin embargo, en la práctica podemos detectar que es un poco tardado por el tema de los tiempos y una empresa pues no puede esperar tanto tiempo para seguir prestando servicios y mucho menos los clientes. Como podemos ver, de hecho, el REPSE se ha contaminado tanto por el tema de la desesperación de los clientes, como dijo y comentó el contador Raúl, al inicio del curso. Hay empresas que ni siquiera deberían de estar dentro del REPSE y están dentro porque están siendo obligados por sus clientes a darles un REPSE cuando en realidad no. Sin embargo, también sabemos que hay empresas que no están registradas o tienen dudas de me tengo que registrar o no me tengo que registrar, cuando en realidad sí deben de estar dentro de la plataforma. Ahora bien, cabe señalar que esos medios de defensa, y sabemos que siempre van a ser muy óptimos y muy ágiles. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder determinar cuáles van a ser las violaciones que está generando este tipo de cuestiones. Perdón. Este tipo de cuestiones y se van a poder implementar dentro de un juicio. De hecho, nosotros tenemos algunos casos dentro de estos medios de defensa que están en el proceso, donde pudimos argumentar algunas cuestiones de violación de temas del procedimiento, de temas de notificación, de temas de fundamentación y motivación. Sin embargo, sí es tardado. Si una empresa quiere realmente agilizar el tema del REPSE y poder tenerlo rápido, es regularizar en temas fiscales, que sea ante el SAT, Infonavit, el IMSS, ponerse en orden y volver a intentar sacar un nuevo registro. Adelante, por favor. Sí, Estefanía, fíjate que qué punto tan interesante tocas. Y se lo comento a Obed, y se lo comento a nuestros amigos que nos acompañan, Juan Manuel y todos. Fíjense que el hecho está, amigos, en que muchas cuestiones REPSE
vienen resultado de 17H y 17H bis. Le restringieron los sellos digitales allá al contribuyente. Viene el proceso de restricción, que es todo un proceso que llevamos a cabo y nos ha ido muy bien en esos casos. Pero entre que la empresa tenía adeudos, ¿sí? Y no podía responder 17H bis, él dejó de facturar, dejó de emitir CFDIs. Y tú dices, bueno, pues dejó de facturar, a lo mejor consigue recursos y a través de una cuenta bancaria hace la cobranza. El problema es que como no puede presentar sus pagos provisionales porque no los está pagando, la opinión de cumplimiento sale negativa, ¿no, Estefanía? Y cuando sale negativa, pues inmediatamente repercute en REPSE. Entonces, para volver a obtener la opinión positiva, pues tengo que regularizar los pagos acá y corregir 17H bis. Entonces, tercera perla, ¿no? Aguas. Si nos restringen 17H bis, seguramente nos va a impactar en REPSE. Seguramente nos va a impactar en REPSE. Porque esto es Exactamente. de práctica, ¿no? Perdón, licenciado, exactamente. De hecho, ya lo comentó el licenciado Raúl al inicio de la plática, este tema del REPSE también es muy, muy, muy tema relacionado al fiscal. ¿En qué sentido? Todo lo que te afecte en materia SAT, Infonavit, IMSS, te va a repercutir en el REPSE. Como dice el licenciado, 17H, marcadísimo ahorita en estas épocas. También están cancelando, restringiendo certificado digital. Y por lo tanto, si tú no puedes facturar, no te pagan. Y como no te van a pagar, no vas a presentar tus pagos provisionales y por lo tanto vas a tener opinión de cumplimiento negativa y pum, te va a rebotar hacia el REPSE. Entonces todo es un caminito que tienes que estar cumpliendo, 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 porque si no cumples desde el número uno, te va a afectar hasta el final. Entonces, como comentamos desde la plática, aquí el tema es regularizarse, estar bien informados de cuáles son las consecuencias y empezar a poder decir, vamos a empezar con el SAT, el Infonavit y el IMSS para poder estar bien registrados. No sé si tenga algún comentario este ingeniero y licenciado Raúl. No, pues y lo que comentaba Raúl, esos 20 días que necesita Obed, siempre y cuando esté toda la información lista, es como volver a hacer un nuevo REPSE, ¿no? Y lo que les comentaba Estefanía, yo ya la empresa, ya el patito SADCB ya está registrado. Lo que va a registrar nuevo va a ser nuevas actividades económicas, nuevas situaciones, nuevos situaciones, pero en la nomenclatura de REPSE ya viene el patito ese como un número, ¿no? Más las adicionales, ¿no? ¿Y qué pasa más, Steph, con esta cancelación? ¿Qué hacemos? ¿Qué medios tenemos de defensa? Bueno, ¿Qué Sí, nada más rápido para opciones? agregar, discúlpame, de estos 20 días hábiles, nos hemos tocado también en la experiencia empresas que te dicen, vamos a sacar tu registro REPSE, y que hemos visto hasta que dicen, en 3 días tienen tu registro, y sí es cierto, en 3 días te obtienen el registro, a lo mejor tienen un amigo por ahí, pero a los 10 días, oye, me lo volvieron a cancelar, ¿por qué? Porque si bien alguien se los hizo pasar por adentro, el mismo sistema dice, oye, ¿y si validaste la información? Y cuando ya la vuelven a validar, el litro y las otras empresas dicen, "Pues yo te lo obtuve en 3 días. Bien, quién sabe. Entonces, es mejor que sean estos 20 días de habilitación con calma y que el registro esté bien hecho por las prisas, pero se entiende la razón de las prisas. Entonces, por eso mucho cuidado aquí en ese sentido, porque si hay muchas empresas que te están diciendo, te lo obtengo en 3 días, pues también mucho cuidado aquí, porque la información que estamos entregando es esencial también para mantener el registro. Ahora sí, una disculpa en esta parte, también lo digo para en este caso, en el caso de BD, que no se desesperen, si ya le iniciaron el procedimiento y todo está bien, esperamos los 20 días para que el registro pues esté verdaderamente bien sin tanta premura. Adelante, ahora sí, perdóname, Steph. sí, no te preocupes. Bueno, esto ya lo comentamos sobre el recurso de revisión y sobre el recurso de nulidad. Puedes adelantarlo, por favor, para que igual podamos avanzar. Igual es el recurso de revisión, juicio de nulidad de la que sigue, por favor, y vamos a llegar a la que sigue, por favor. Aquí no sé, género, esta parte del cuadrito, si solo quiera Sí, bueno, esta, ¿te comentar acuerdas que cuando la realizamos la primera sí, vez? Que es el procedimiento ya más, pues ya más gráfico de cómo se va siguiendo. Entonces, vamos a verlo. La toma de decisiones. Oficio de aviso de posible cancelación de registro REPSI. A cualquier ingeniero y arquitecto que esté viendo y acompañándonos, pues ya vamos a entender este procedimiento más rápido, pues en esta toma de decisiones. Han pasado, recibo el aviso de posible cancelación, han pasado los 5 días hábiles, ¿no?
pues tengo tiempo para subsanar. Si ya pasaron los 5 días, mucho cuidado aquí, es el tiempo para emitir el aviso de cancelación de registro REPSE. En esos 5 días me pueden emitir el registro, el oficio que me diga registro REPSE cancelado. Pero si en esos 5 días no me ha llegado el registro y yo meto todavía información dentro de esos 5 días para desvirtuar, todavía podemos. Mientras no tengamos el registro REPSE cancelado, podemos meter información. Sin embargo, la ley nos estipula que son 5 días. Bueno, han pasado más de 15 días hábiles desde el aviso de cancelación. Si no han pasado los 15 días, como dijo Estefanía, nos vamos al recurso de revisión. Si ya pasaron más de los 15 días, entonces, ¿qué? A los 30 días puedo meter, ¿qué? Juicio de nulidad. Y si ya pasaron estos días, pudiéramos irnos a amparo, pero como mencionamos, el amparo se puede ir muy tardado, pero ¿qué podemos hacer? Registro REPSE cancelado, iniciar un nuevo trámite de registro REPSE, pero a veces conviene irnos directamente al inicio de un nuevo trámite de registro REPSE, si es que podemos cumplir con las obligaciones de manera más rápida, con el fin de que rápido podamos volver a elaborar. Este cuadro se los dejo en la toma de decisiones, pero es que depende particularmente de qué le pasó a cada uno, porque si hay algo que defender, pues hay que hacerlo rápido por recurso de revisión o juicio de nulidad si es que no había nada malo, pero si no, pues mejor vámonos directamente al trámite del registro REPSE. Adelante, por favor. Exacto, Raúl. Y ya les hemos dado algunas pinceladas de consecuencias, ¿no? De la cancelación, pero fíjense, las consecuencias tienen una cascada de efectos muy fuertes en las empresas, ¿no? Hemos tenido empresas que han dejado de facturar un año, hemos tenido empresas que no han podido, y me refiero a, pues, ¿cuál es el gran problema, no? Yo puedo facturar, pero el hecho es de que mis facturas no son deducibles ni acreditables, ¿no? Y entonces nos colocamos en un delito fiscal en el 109, en el 110, ¿no? Entonces hay mucho cuidado en esto, ¿Cómo ¿no? nos amarró cada autoridad, no? Por ejemplo, Sí, sí, sí. IMSS Infonavit. No estás cumpliendo por acá. Opinión negativa y es un servicio especializado. ¿Qué crees? Tu servicio no es deducible, aunque puedas facturar. Y si tenemos algún problema con el SAT, ¿qué crees? Te restringo tus sellos y ya no puedes facturar, aunque tengas REPS. Entonces, Es por todos lados estamos una super amarrados. cadena, ¿no, Raúl? Ujú, Adelante, ujú. Dulce. Vamos a hablar de las consecuencias de cancelación que van más allá de no poder facturar. Primero, contribuyentes que hayan simulado actos de subcontratación de servicios o obras especializadas son una de las consecuencias de la cancelación. O sea, por ahí están diciendo, por aquí te detecté. ¿Cómo lo detectan? Por el convenio de intercambio de información, lo vimos en la gráfica. Trabajan en conjunto, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque tienen convenios de colaboración. Y aquí están las consecuencias directas: cancelación de sellos digitales, la no deducción o acreditamiento de impuestos del servicio que estás recibiendo o del servicio que estás prestando es una razón para que no te contraten. Detección del delito de defraudación fiscal, y hemos platicado este tema todo este año, que es considerado defraudación fiscal, y pues obviamente sin registro REPSE, ¿no? Entonces están condenando a una empresa prácticamente a matadero. Entonces, mejor es, vámonos rápido a corregir la situación y invertir en el área, en este caso, un área interna de REPSE, ya seas beneficiario o ya seas prestador de servicio. Y por eso esta plática también. Adelante, por favor. Bueno, consecuencias para el prestador: inhabilitación por prestar servicios especializados, no tienes REPSE. Entonces, puedes perder contratos actuales o potenciales. En el caso, por ejemplo, de si ustedes laboran con empresas que tienen estos sistemas de donde la lista de proveedores meten su información mensualmente y detectan, van a decir, pues no estás cumpliendo, te saco de mi listado de proveedores. Multas y sanciones, más adelante las vamos a ver. Problemas legales, ¿por qué? Porque la reputación de la empresa, oye, me estabas prestando un servicio, ya no lo voy a poder deducir. Muchas empresas ya dentro de sus contratos están metiendo esta parte de que si pierdes el REPSE, tú tienes que pagarme una multa a mí porque me estás causando un perjuicio. Pérdida de confianza y reputación. Imagínate estar laborando con una empresa que haya perdido el REPSE, pues dices, no, rápido, hay que recuperarlo rapidísimo. ¿Por qué? Porque le da ese pendiente al que recibe el servicio de que algo anda mal. Revisión y auditorías. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo la puerta de que algo está mal y la autoridad va a querer ir a revisar. Y las autoridades ahorita están bien puestas. ¿Por qué? Pues porque falta recurso. Y interrupción de operaciones. Te paran de alguna manera. Adelante. Hay una preguntita que es interesante, este contador. En Está este buenísimo eso. caso, en este caso, qué bueno que la comenta, la cancelación, perdón, las facturas que no van
ser consideradas es desde el lapso que se cancela hasta donde tú lo vuelves a obtener. Entonces, puede ser que tú te tardes un mes, 2 meses, 3 meses, pero en ese lapso de tiempo no vas a poder hacerlo deducible. Sin embargo, todo el tiempo que tu REPS estuvo activo, sí. Entonces, eso es importante. Es únicamente en el momento que te cancelan y el lapso que tardas en volver a obtener tu registro. Es muy importante eso que mencionaste y luego contestarle a Francisco esta parte también. Por eso también es importante que si eres beneficiario de un servicio REPSE, le estés pidiendo constantemente su registro o que verifiques las fechas en las que estuvo activo. ¿Por qué? Porque esto no es retroactivo, va hacia adelante. Y durante el tiempo que te estuvo prestando el servicio, él estaba activo, era deducible porque la autoridad reconocía que tenías el registro. El problema es, tú como beneficiario, ¿qué pruebas tienes ante la autoridad fiscal para demostrarlo? Y ahorita te voy a enseñar dos formas ahorita básicas, por lo menos que tu área interna puede estar verificando. Sin embargo, te están cargando información, en este caso, al contribuyente para poder estar cuidando esta parte. Otra vez vamos a hablar mucho de la materialidad. En ese Regresando a la caso, lámina. perdón, ingeniero, rapidísimo, uno antes de que el ingeniero entre de cómo puedo revisar, sería el oficio de cancelación. Ese oficio de cancelación, pues te dice claramente desde el momento en que no vas a poder seguir facturando. Ahorita Así que, vamos a ver esa parte, sí, porque ahora sí que no es retroactivo. Oye, mientras me prestó el servicio tenía el REPSE. Oye, autoridad fiscal, yo estaba trabajando con alguien que tenía REPSE. Voy de acuerdo que de esta fecha en adelante ya no sea deducible. Entonces, sí es importante tener esta materialidad como lo mencionas. Ahora, hablamos de los prestadores, ahora hablemos de los beneficiados del servicio especializado. ¿Qué consecuencias hay en este caso del REPSE? Bueno, el beneficiario es responsable solidario por las obligaciones que haya omitido. Entonces, mucho cuidado aquí. Por eso están obligando a los contribuyentes al compliance, al cumplimiento, a verificar qué me están prestando, la información que tiene mi proveedor. Problemas legales y sanciones, pues si eres responsable solidario, también te puede tocar. Interrupción de los servicios, pues si estás laborando con alguien que no tiene REPSE y lo necesitas para la deducción, vas a decir, necesito un servicio que sí tenga el REPSE. Reputación y confianza, vas a creer que tu cliente a lo mejor tiene un problema del lado administrativo más fuerte. Entonces, y es probable que no, a lo mejor se les pasó la renovación del REPSE porque sí llega a pasar, porque la empresa está en movimiento, son muchas cosas, una empresa, una persona moral en el movimiento que tiene, son demasiados movimientos que son varios responsables y sí puede llegar a pasar y a lo mejor no es tanto una descoordinación, a lo mejor sí fue algo malo que se puede corregir, sin embargo, el daño está hecho. Auditorías y revisiones y el cumplimiento de la ley, pues son parte de las consecuencias que también va a tener el beneficiado. Por eso es muy importante hacer esa pregunta. Si necesito recibir un servicio especializado y cuál es el que voy a recibir y cómo lo voy a vigilar esa materialidad. Adelante. Defensa de beneficiarios REPSE. Bueno, y justamente es la pregunta que acaba de hacer Francisco. ¿Será el Servicio de Administración Tributaria quien desconozca las deducciones relacionadas a servicios recibidos por prestadores con REPSE cancelados? ¿Puede desconocer las deducciones? ¿Vale la pena subcontratar ciertos servicios? Y aquí es donde nació justamente esa pregunta que hiciste y también la teníamos aquí. Necesitamos esa materialidad para demostrar que mientras me lo prestó, tenía REPSE adelante. El SAT ya el año pasado recordarán ese aviso que mandó en general a muchas empresas diciéndole, oye, tú fuiste beneficiario de un servicio especializado y te sugiero que revises este monto y por este ejercicio. No te decía qué servicios, nada más decía, oye, este importe recibido por un servicio especializado. Y a lo mejor no era un servicio especializado, como les digo, a lo mejor era un servicio de instalación de software que le hicieron vía remota. La autoridad simplemente lo mandó masivo para que todos empezáramos a revisar la información. Por eso es muy importante empezar a invertir en áreas internas de la empresa que te apoyen con el REPSE. ¿Por qué? Porque al contador lo tenemos cargado con la contabilidad, con en este caso con las obligaciones fiscales, en algunos casos lo tenemos cargado no solo con la nómina, y ahora vamos a cargarlo, si fuéramos una constructora, con el CIROC, y si no somos constructora, quitando el CIROC, con las opiniones cuatrimestrales, y entonces hay que empezarles a invertir más en las áreas contables o en las áreas administrativas responsables de este tema. Porque a No, veces Raúl, creemos que las damos un poquito de lado y en realidad luego son las empresas que más adolecen muchas empresas.
Sí, y tenemos Colgar contadores, correctamente. Raúl, y algunos aquí que nos acompañan, aparte de la parte contable, es maestro de obras, es el que pinta, hace el café y lo mandan al Oxxo y todo, y de empresas grandotas, ¿no? Entonces, ¿para qué les cuentamos? ¿Para qué les contamos, cuando llegamos a las empresas, ¿no? Entonces, pues sí, Raúl, es muy delicado. Fíjate, cómo el SAT te lo dice. No cumpliste tus obligaciones fiscales, voy con te aviso que tengo un REPS aquí identificado, ¿no? Y nada más ese mensaje fue terrible cuando empezó a llegar. Y ya creemos que en breve va a volver porque ya la Secretaría anda haciendo muchas verificaciones del cumplimiento de obligaciones, ¿no? Adelante. Adelante, Dulce, la que sigue. Bueno, ahora, consecuencias, como dijo Estefanía, no nada más son del lado, del lado del IMSS Infonavit. Vamos a hablar ahora sí de las deducciones. ¿Por qué no es deducible? Esto lo encontramos en una de las características de la ley del impuesto sobre la renta para la deducción, el artículo 27. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos en su fracción quinta en el último párrafo tratándose de la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas. ¿Y qué vamos a ver? Que en caso de que no se cumpla con el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, y te vamos a ver ese artículo, por eso vamos en orden, y el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, deberán obtener el contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto del pago de salario de los trabajadores del servicio especializado que estás recibiendo. ¿Lo tienes? O tú como prestador de servicio se los pasas a tu cliente. Ya te están diciendo parte de la información que le debes de entregar, en este caso, a tu cliente, o parte de la información que le debes de pedir a la persona que te está prestando el servicio especializado. ¿Por qué? Porque te están haciendo, en este caso, obligado a tener esa información porque eres responsable solidario junto a ellos. Entonces, es parte de la información que debes de solicitar. Adelante, por favor. Entonces, requisitos de deducción para un servicio especializado, si ya vamos conectando en materialidad, contrato de servicios especializados. ¿Debe de tener algún beneficio tener si sube IXOE presentado cuatrimestralmente? Sí, porque subes los contratos a una plataforma. Entonces, de alguna manera, sin ir a un notario y sin tener una e-firma por parte del Banco de México, estás dando fecha cierta porque lo subí en cierto momento y reconociste el contrato. Entonces, aquí puede ser algo beneficioso si lo ocupamos a favor de nosotros. Registro REPS activo, CFDI de los trabajadores que prestaron servicios especializados, tener el control, comprobante de pagos de salarios de los trabajadores que proporcionaron los servicios especializados, que los que tengas son los que tengas en un contrato. Ahora, mucho hemos trabajado, Estefanía y yo, sobre los contratos marco, que son contratos abiertos que pueden tener modificaciones. Voy a minicular un poco esta plática ahora a las constructoras. Tenemos rotación de personal, sé que se cambia el personal y no podemos ser tan específicos, pero sí hay que encontrar algún mecanismo para tener ese control de ese personal. Y para eso tenemos el CIROC, pero también podemos tener un contrato en el que podamos meter algunos anexos para el control de ciertos trabajadores. Declaración y comprobantes de pagos de retenciones de impuestos sobre la renta sobre sueldos y salarios. Si bien no podemos verificar que efectivamente se pagó el impuesto retenido para esos trabajadores en específico, sí, pues que corresponda lo que tengo facturado contra lo que pagó, en este caso, mi cliente. No voy a poder saber de quién pagó, pero como no hay diferencias, está todo bien. Comprobante de pagos de cuotas ante el IMSS, comprobantes de pagos de aportaciones y copia del informe cuatrimestral ante el IMSS e Infonavit, SISUB, IXOE. Adelante, por favor. Bueno, ahora vámonos al Código Fiscal de la Federación y el 15D. Y dice, para poder, no tendrán efectos fiscales de deducción y acreditamiento, y aquí es donde la autoridad nos castiga en el lado de la deducción. Dice, no van a ser deducibles y no se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por su contratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social. O sea, no solamente ya me están hablando aquí del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria. Ya nos están conectando no solamente deducción, sino que ya nos empecemos a fijar en las asambleas y en los objetos sociales de a quién estoy recibiendo o de quién estoy, a quién estoy prestando servicio. Y si no es deducible, ¿qué efecto también tiene? No hay una acreditación del IVA del servicio que estoy recibiendo. Adelante, por favor. Y bueno, ahora lo más grave, nos vamos a defraudación fiscal en el 108 del Código Fiscal de la Federación y sí viene previsto también
que es parte de los delitos, en este caso, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados u obras especializadas. Si bien tú dices, no, es que sí se prestó el servicio, ellos van a señalar que es una simulación. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con las características de los artículos antes señalados. Nos están obligando al cumplimiento tal cual es. O sea, no se nos puede pasar nada. A ver, nada más contesto una pregunta. Buenos días, Lick. ¿El SATIC está vigente aún o definitivamente lo sustituyó el CIROC? Bueno, todavía hace que será, licenciado Raúl, hace todavía unos años vimos un SATIC que seguía vivo de una obra larga. ¿Recuerdas que el SATIC era antes del CIROC? El SATIC pues era las que llenábamos a mano ante el IMSS y después lo sustituyó el CIROC, que terminó siendo lo mismo porque eran los avisos, nada más que cambió el sistema por el que se hacía. No, el SATIC ya no está vivo. Puede haber obras vivas todavía por SATIC, algunas obras largas, pero hasta ahorita ya no me ha tocado ver ninguna que siga viva por SATIC. Ya todas las que hemos visto son CIROC. ¿Por qué? Porque el CIROC vino a sustituir ese registro. Sí, el Adelante, CIROC por favor. es el activo. Pero sin embargo, aunque no lo crean, todavía hay obras que están en SATIC, ¿no? Entonces, increíblemente, ¿no? Increíblemente. Quien me comenta de Huawei, sí, tu personal, sí debes de tener REPSE. ¿Por qué? Porque tu personal va a otro lugar en específico y va a ir a sacar, en este caso, levantamientos. Entonces, sí deberías de tener REPSE, y en los contratos que tengas, en este caso, por cada levantamiento que tengas, señalar quiénes son los que los presentaron, los levantamientos, incluirlos en el contrato. En este caso, yo creo que sí puedes tener más control porque es más específico tu servicio. Bueno, hablando de la responsabilidad solidaria, pues ya lo habíamos mencionado, pues el beneficiario es responsable solidario, en este caso, de quién me está prestando el servicio. Adelante, por favor. Aquí fue lo que les comentaba yo, perdón, ingeniero, sobre el tema de que en qué momento se va a ser considerada como una subordinación y un servicio especializado. Por eso es que el cliente también debe estar con focos rojos de decir, si el personal entra a mi empresa y me presta un servicio especializado, sí o sí debo de pedir el REPSE. ¿Para qué? Para que yo no tenga consecuencias como la que se señaló en la gráfica anterior. Y justamente es contestando eso, usted hace ratito nos mencionó a Adrián Antonio y se me pasó esa pregunta, una disculpa, me dice, soy una empresa de fumigación que solo da servicios a las empresas por horas. En estos casos, ¿tengo que declarar contrato? Sí, porque estás entrando a las instalaciones. Sé que son unas horas, pero la autoridad en algún momento, en alguna revisión que vaya a tu empresa, va a decir, bueno, tu personal va, enséñame los contratos, porque este es un servicio especializado y tu personal va a instalaciones de otras. Así sean unas horas, lamentablemente, pues ahorita está marcado. Mientras no hay una disposición que diga alguna exclusión en específica para estos servicios de horas, mientras no tengamos eso, no estamos obligados. Y bueno, ya nos va a tocar cerrar la presentación, pero antes que nada, pues vamos a irnos rápido a las medidas de prevención. Primero, tu contrato. Aquí en esta lámina, si ya tienen su información, pueden ver las características mínimas que debe de contener. Esto no significa que no deba ser tan amplio o en específico como tú lo necesites. Sin embargo, son las cosas mínimas. Y en el contrato, sí señalar cuál es el registro REPSE como anexo. ¿Para qué? Para que en caso de cancelación o en caso de que tú quieras meter alguna cláusula de si me cancelan el REPSE, tú me debes de pagar una multa porque me estás causando perjuicio, o al revés, una parte que te cuide, pues adelante, ¿no? En este caso, hablando de contratos. Adelante, por favor. Lo que venimos sugiriendo, un área interna en la empresa, ya sea para una persona, para el prestador o para el beneficiario. Si recibes varios servicios REPSE, necesitas una empresa que esté revisando que tus proveedores cumplan. Y si tú eres una persona que presta el servicio, que tenga toda la información y debe de tener cierto conocimiento. Adelante, por favor. Aquí les pongo un personal que pudiéramos sugerir. Tiene que tener conocimiento jurídico para saber el contrato del servicio especializado u obra especializada. Entender qué va a subir esa persona en las cuatrimestrales. Que sepa un poco de nómina o tenga ese conocimiento mínimo de nómina en cuestión de lo que va llenando dentro de las cuatrimestrales, acompañado obviamente con el equipo de nómina, pero que tenga esa facilidad para conectar eso rápido. Administrativo, porque debe de tener control de a dónde se fue cada persona para prestar cada servicio y no nos encontremos con alguna discrepancia y que la autoridad llegue y una multa. Y habilidades de control y organización. Entonces, sí, esta es una área nueva. Si bien nosotros en otras pláticas hemos dicho que debemos de tener áreas de materialidad, pues bueno, ahora nos están metiendo un área de REPS en esta parte porque incluye cuatrimestrales y para las constructoras puede venir vinculado con la persona que tengas encargada para el CIROC. Adelante.
Puntos clave, aquí ya les dejo puntos claves que pueden revisar con calma, qué es lo que puede revisar esta área especializada o que la persona que tengas, en este caso, que esté cuidando, en este caso, lo del REPSE, vea. Adelante, por favor. Me estoy adelantando porque quiero enseñarles cómo solicitar. Ah, Infonacot. Muchas empresas desde 2021 que recibieron su registro de REPSE, pues la verdad la autoridad los estaba pasando los registros sin ningún problema. Pero ahora que ha habido renovaciones, tuvimos 3 años para sacar Fonacot y muchas empresas no lo sacaron y el Fonacot es la razón por la que les están deteniendo el registro REPSE. Entonces, si tienes registro REPSE y no tienes Fonacot, velo sacando antes de que te toque la renovación, que estamos en tiempo. Adelante. Vámonos adelante, por favor, tantito dulce, a los screenshots. Aquí. Bueno, forma, atrás. En la anterior. Monitoreo. Monitoreo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entras a la página del REPS, aquí les dejo la liga. Entras a la sección de consulta, le pones consultar, adelante. Puedes poner aquí en el número, puedes poner la razón social o bien también puedes poner el número de aviso de registro. Con cualquiera de los dos puedes encontrarlo. Cuando tú lo consultas, si se dan cuenta, en el número 6, puedes ver la fecha de consulta. Si en ese momento tú tienes varios screenshots de fecha de consulta, puedes demostrar que mientras te estuvo prestando el servicio, estaba activo. Entonces, si tú recibiste un servicio de enero a marzo y tienes 3 screenshots y en esos 3 estaba activo, estabas activo y esa es una forma de demostrar que el servicio era deducible en ese momento. Si se lo cancelaron en abril, lo siento mucho, lo que haya sido en abril ya no es deducible, pero mientras me prestó este servicio era deducible. Adelante. Ahora, ¿qué pasó? Esto es nuevo y esto lo vimos hace algunos días. Esto me lo compartió un compañero, Alexis, y no lo había notado. Monitor del proveedor IMSS-IXOE. Ya no solamente vas a monitorear el REPSE desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sino vas a poder ver inconsistencias en el IMSS por parte de la presentación del IXOE. Pueden revisar este documento y pueden ver ¿cómo se llama? Cómo consultarlo. Sin embargo, vamos a verlo gráficamente. Adelante. Entras a la página del IMSS, en IMSS Transparente, y te va a abrir un listado que se llama listado público. Y ya en la sección de IXOE vamos a ver varios Exceles. Puedes consultar por ejercicio. Y alguien me hizo una pregunta aquí. Creo que lo que me mencioné es, oye, si presento muchas complementarias, bueno, la que sigue, por favor, Dulce. Aquí te dice la problemática y te dice número de contratos presentados diferente al número de contratos en la informativa. Si aquí tenemos un poquito de descontrol en los contratos, hay que tener mucho cuidado y corregir esa parte, porque si bien estás cumpliendo, la autoridad ya detectó inconsistencias. Contratistas y contratantes son el mismo. Nos hemos encontrado que el servicio que se presta es el mismo. Mucho cuidado entre prestar servicios entre empresas, porque luego se comete el error de que el representante legal de aquí es el mismo que el de acá y la autoridad de aquí lo está detectando. Y lo que llamamos complementarios, servicios complementarios que Sí. comentaba al principio. Mucho cuidado ahí porque muchas de las cancelaciones vienen por ahí, ¿no? Por los Y no es que esté prohibido que te preste servicio entre empresas, pues que tengan el REPSE bien. Y dos, precios de transferencia se va a combinar ahí después. No está prohibido, pero que hagas el estudio para que si lo vas a hacer, lo prestes en precio de mercado. Informativa de los tipos normal y corrección sin descripción del servicio. Nos hemos encontrado con empresas que fueron obligados a registrarse en el REPSE y las presentan en ceros y hacen varias correcciones porque se les ha olvidado, como no tengo contratos especializados, pues la presento en ceros y de repente... Más que en ceros, es más sin información. O sea, Sin presentamos información. todo sin información, no metemos contratos, no metemos trabajadores y se manda la informativa sin información. Sin nada. Entonces, ¿qué verifica la autoridad? Si la razón del REPSE y de estas informativas es que los trabajadores estén cumpliendo, o que les estén cumpliendo con el pago de, en este caso, de sus cuotas. Y si no lo señalas, pues entonces ¿a quién le estás pagando, no? Esa es en esta parte de lo que ellos están tratando de revisar. Informativas múltiples. Más de una informativa por periodo, es lo que mencionábamos. Puede venir aquí. Si bien estás cumpliendo y estás haciendo lo correcto, va a venir esta observación. Por eso es importante. Mejor cumplo a destiempo un poco la informativa SISUB e IXOE, pero las meto completas. Pudiera ser, pero al final, digo, esto es un volado, entonces hay que meterle, yo creo que a control interno o buscar algún mecanismo para tener la información más rápida. Y bueno, adelante, por favor. Ya ahora sí estamos en la última parte. Ya platicamos un poquito del CIROC y la relación que ahora tenemos con el IXOE.
Pero ¿qué otros temas están relacionados con el REPSE? No nada más el CIROC, también del impuesto sobre nómina. ¿Qué va a pasar cuando la autoridad detecte? Porque hace poquito, Estefanía, no sé si recuerdas que nos dimos una vuelta al impuesto sobre nómina de cada estado. Y si, por ejemplo, tú eres una constructora de Ciudad de México y tú mandaste a una persona a trabajar a Cancún, ¿qué crees? Debes de pagar impuestos sobre nómina. ¿En dónde, Steph? En Cancún, ¿no? Y la mayoría de las legislaciones locales son así y no lo hemos detectado. Entonces, ¿qué va a pasar? La local le va a decir a quién, al IMSS, y el IMSS va a decir, oye, si acá pagas impuestos sobre nómina, en el CIROC sí me dijiste que estaba prestando un servicio acá en alguna obra especializada. Entonces, mucho cuidado aquí, nos están complicando esta parte. Y domicilio fiscal y sucursales. Entonces, son muchos temas que el REP se está derivando y está conectando entre todos sin que nos diéramos cuenta. Adelante, por favor. Ya aquí vienen preguntas frecuentes de que si soy un prestador de servicios, ¿cuándo debo registrarme? No. Y la respuesta de fumigación. Estás obligado simplemente por el hecho de que tu personal estuvo a disposición del cliente o en el domicilio del cliente. ¿Sale? Ahora, si tú te dedicas a vender cosas, que eso es muy diferente a un servicio especializado, ahí no tienes que registrarte. Entonces, mucho cuidado aquí. Una diferencia es vender y otra cosa muy diferente es prestar un servicio. Y como último, les mandamos el calendario actualizado. Adelante, por favor. No, la que sigue. El calendario nada más de las renovaciones para que no se les vaya a pasar. ¿Sale? Recuerden que es cada 3 años, estamos en tiempo y si por ahí ya está cerca, hay que prevenir. Si tienes alguna duda, pues te puedes acercar a nosotros. Nosotros te digo que de emergencia hemos podido sacar muchos, pero lo mejor es prevenir en tiempo, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. Y ya con esto estamos terminando. Aquí es el seguimiento de la renovación. Aquí vienen los 20 días hábiles contados a partir del ingreso de la solicitud del registro. Días naturales, creo que hemos contado lo máximo 23, Steph, pero ya, con esto, pues ya estamos dando cierre a nuestra plática. Hemos tratado de responder todas las preguntas que nos hicieron y pues les agradecemos mucho su presencia. No sé si quieras tocar algún tema, licenciado Raúl, para cerrar. No, pues simplemente agradecerles mucho su presencia y vamos a dar las dos diagnósticos gratuitos ahí. Nada más es que llenen el formatito que mandan su mensaje y llenan el formatito que pedimos para este tema. Y a las dos primeras personas que manden el formatito, pues con mucho gusto les daremos estos dos diagnósticos gratuitos. Pues muchas gracias, espero que este tema les haya servido a todos y les sea útil, sobre todo en un momento en el cual la autoridad pues está buscando recaudar y hacer la aplicación estricta de la norma, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos y les agradecemos su presencia. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.